Hugo Daniel Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes a nuestros oyentes, a todo el mundo, y gracias por la oportunidad. Bueno, Hugo, has aprobado 2 oposiciones. Parece que esto de preparar y dar oposiciones se te da bien, ¿eh? Bueno, se te da bien o es mucho estudio, mucho esfuerzo. Seguramente también hay mucho de eso. Más trabajo que talento, para ser sincero. Ajá. Bueno, sobre todo esto, ¿no? Para aprobar una oposición hay más trabajo que talento siempre. Sí, desde luego es un caminito de hormiga, es estar ahí con un martillo pilón día tras día y no tener mala suerte muchas veces. Bueno, claro, la suerte también juega a veces en contra. Digo la suerte porque puede tener uno o una un mal día y claro, todo se decide en ese examen, en esa prueba. Exactamente, tienes toda la razón. Muchas veces muchas veces no, siempre vas a todo o nada, dependes del día, dependes de que tengas un estado de salud adecuado, dependes de que no se retrase el autobús, de que todo esté en orden. Bueno, la exigencia es mucha, a la hora de ese examen. Los exámenes tienen mucha exigencia, hay que prepararse también con mucha exigencia o no únicamente o no necesariamente. A ver, cuéntanos. Con carácter general yo diría, para que nuestros oyentes se sitúen, que los funcionarios se agrupan en 3 categorías, el nivel A, el nivel B y el nivel C. El nivel A es el máximo, entonces se supone el más exigente, el B el intermedio y el C finalmente supuestamente el más fácil, pero que desde luego fácil no tiene nada. Entonces cuando ya te plantas en los niveles A, sí, como tú dices, tienes unas oposiciones muy exigentes, ejercicios orales, prácticos y todos ellos eliminatorios. ¿Y cuál es la manera de preparar una oposición para el nivel A tan exigente, que es al que tú has accedido y has logrado aprobar esas 2 oposiciones? En el caso mío y en las oposiciones que yo preparé y afortunadamente saqué, que son la de secretario de Administración Local y la de técnico de Administración General, TAG. Las pruebas consisten en 3 bloques. En primer lugar, un examen test, después tenemos un examen oral y finalmente tenemos un examen práctico. El test, prepararlo pues mirando la ley con mucho detalle e insistiendo en esos pequeños detalles intrincados que tiene la ley. El oral no queda otra que machacar ahí, a cantar los temas, como suele decirse en el argot opositoril, y el práctico haciendo muchos casos prácticos y teniendo un buen preparador. Preparador o preparadora, bueno, ahí están también, ¿no?, las academias que preparan oposiciones. Bueno, seguro que de todo habrá. ¿Tú te has preparado con alguna academia también? Sí. Yo tengo la fortuna de que mi padre es secretario de la Administración Local, de categoría superior, y también letrado consistorial, así que desde el primer día él asumió el rol de preparador. Y bueno, hago la advertencia que muchas veces combinar padre y preparador quizá no es la mejor idea. Pero todos y todas necesitan un preparador o una preparadora, porque hacerlo solo o sola es muy complicado, ¿no? Sí, o sea, sin duda, yo creo que... Entre complicado e imposible, diríamos. Pues sí, probablemente. Probablemente un preparador, un maestro que te asesore, que te guíe a lo largo del camino, es fundamental, como dices. Hay que tirar mucho de memoria. En el sistema español de oposiciones, y especialmente las jurídicas y más especialmente las del grupo A1, sí que son oposiciones bastante memorísticas, y creo que es una pega que yo les pondría con humildad, por supuesto. Sí, bueno, a ver, a preparar otro tipo de contenido que se pueda demostrar el conocimiento de otra forma, que no tanto de memoria. Sí, de hecho, nuestra Constitución, en los artículos 23 y siguientes, establece que el acceso a la función pública se rige por los principios de igualdad, mérito y capacidad, y como tú apuntas, yo creo que esos principios y esas ideas generales pueden demostrarse a través de otras pruebas o quizá las mismas, pero con ligeras o profundas modificaciones. Bueno, tenemos con nosotros a Hugo Daniel Fernández, como decimos, graduado muy joven, a los 22 años, en Derecho, y que ha aprobado 2 oposiciones jurídicas en el subgrupo A1. Hugo, decías que justamente este grupo, el de las oposiciones para funcionario en el grupo A, son las más difíciles. También nos decías, fuera de micro, que está un poco, digamos que endiosado, ¿no?, esto de ese tipo de oposiciones, de ese nivel de oposiciones. ¿Qué nos quieres decir con eso? Bueno, quiero decir que
quiero decir que se les da un gran prestigio, una gran importancia, y muchos que desafortunadamente preparan esas oposiciones y finalmente no consiguen sacarlas, quedan decepcionados, pero cuando no debería ser así, porque realmente son gente muy capaz y lo que han hecho es muy meritorio. Luego, una oposición, digo, aprobarla o no, tampoco define a la persona. Esto es un mensaje importante para quienes, bueno, pueden estar preparándose ahora, que seguro que hay muchas personas que pueden estar en ello y que incluso, habiendo dado hace no mucho tiempo oposiciones y no hayan logrado acceder, tienen que saberlo, ¿no? Que el esfuerzo, bueno, merece la pena, aunque no siempre se llega a ese éxito. Sí, como tú apuntas, o sea, tú no eres la oposición, la oposición es una parte de tu vida, tú puedes tener una vida plena sin sacar ningún tipo de oposición, la prueba es estupendo, la suspendes, hay mucha más vida después. Sí. Bueno, y además se suspende, pero se puede volver a intentar. Sí, hasta que las fuerzas aguanten o hasta que deje de ser rentable seguir preparándola, lo que cada uno decida. Claro. Bueno, requiere esfuerzo, muchas horas de preparación para tomárselo en serio, para decir, bueno, vamos a preparar unas oposiciones para realmente, bueno, estar al nivel que hay que estar, bueno, para optar a ello, ¿no? Porque como dices, todos optan a ello, pero bueno, los que realmente llegan a estar al nivel para poder optar, bueno, pues para eso, para llegar a ese nivel, para poder optar y de verdad tener una oportunidad, ¿cuánto tiempo hay que dedicarle al día? En mi caso, al menos, yo tuve la gran fortuna y la gran suerte que mis padres me apoyaron financieramente y me sostuvieron durante el tiempo que estuve. En el caso de mis oposiciones, si tú te dedicas en cuerpo y alma plenamente a prepararlas, yo creo que es más que viable sacarlas en un plazo de en torno a 2 años. Luego, claro que depende de muchos factores. En mi caso en particular creo que fue 1 año y medio, año 7 meses, 8, pero depende de muchos factores y de suerte, convocatorias que te salgan las fechas adecuadas, de muchos factores. Luego tengo muchos compañeros que compaginan, por un lado, su trabajo y su vida familiar e hijos y se dedican a prepararlas, y entonces aquí lo habitual es que tú necesites dedicarles más tiempo y es completamente normal. Claro. Bueno, está muy bien que resaltes esa suerte que has tenido, porque no todos lo reconocen, ¿no? Efectivamente, has tenido esa oportunidad de no tener que trabajar o no tener que hacer otra actividad y poder preparar las oposiciones en exclusiva, digamos. Pero bueno, está bien que lo menciones y que lo valores, ¿no? Esa suerte que has tenido, Hugo. Sí, o sea, desde luego, yo soy consciente de que he tenido muchísima suerte con mis padres, con mi núcleo familiar que me han apoyado, y sé que hay gente en condiciones más desfavorables que lo tiene más complicado para estudiar y en fin. Hay de todo. Bueno, apoyas, digamos, transmites que, bueno, quien esté preparando una oposición siga con ello, les animamos a hacerlo, e incluso personas que se lo estén pensando. Se puede acceder, claro, al nivel A es a lo mejor muy difícil, tenemos el B y el C. ¿Tú qué dirías, qué tipo de perfil de perfil, de personalidad debería intentar acceder a unos y otros niveles, Hugo? Pues es una buena pregunta. Yo creo que lo que hay que tener es mucha resiliencia, porque inevitablemente en el camino, salvo que seas muy afortunado, se encuentra uno bastantes baches, baches que a veces pasan incluso por ir a la consulta de un psicólogo, como fue mi caso. Mira. Y entonces yo diría que prácticamente cualquier personalidad es compatible, siempre que sea resiliente, o que si no lo es, que esté dispuesto a desarrollar esta cualidad. Bueno, importante este mensaje. Vamos, que has necesitado que te echen una mano emocionalmente, porque ¿qué pasaba? La carga emocional, la ansiedad a lo mejor de tanto estudio, te estaba pasando factura. Sí, se juntan muchas cosas, se juntan otro tipo de problemas personales, otro tipo de incertidumbres. Las oposiciones, si hay una palabra que las define, es incertidumbre. Tú no sabes cuándo convocan, no sabes cuántas plazas, no sabes cuánto se presentan, no sabes cuánto se aprueban, no sabes si cambian el temario. Son tantas cosas que no controlas y que están en el aire, que como no lo sepas gestionar, y yo no lo supe gestionar, te puede jugar malas pasadas. Y ahí, pues para eso está también el preparador, para echarte una mano, y si necesitas más, como fue en mi caso, pues un psicólogo o alguien que te ayude a hacer terapia y a gestionarlo.
Bueno, es Hugo Daniel Fernández, funcionario que, bueno, no sé si de cara al público estás trabajando en el Ayuntamiento de Avilés. ¿Cara público, sí? Bueno, yo estoy en oficina elaborando informes y no veo a muchos ciudadanos, pero sí, alguno veo, sí. Bueno, por eso decía, iba a comentar, bueno, que le podemos ver en el Ayuntamiento de Avilés si tenemos que hacer alguna tramitación. En todo caso, Hugo, darte la enhorabuena por, bueno, pues por un trabajo tan bien realizado, por haber llegado a aprobar esas 2 oposiciones y por compartir con nosotros tu experiencia, que nos acerca un poco a la realidad desde el punto de vista, bueno, pues eso, ¿no?, de la oposición de verdad y bueno, lo bueno y lo malo que puede tener este proceso. Hugo, muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a ti, muchas gracias al programa y a todos nuestros oyentes, y espero al menos haber aportado mi granito de arena y que os haya servido de algo. Muchas gracias.